Hoy exploramos el Evangelio según Marcos, un relato fascinante que nos acerca a la vida, enseñanzas y misión de Jesús. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora, adentrémonos en esta historia. El Evangelio según Marcos es único. A diferencia de otros evangelios, no inicia con el nacimiento de Jesús, sino con el anuncio de su llegada a través de Juan el Bautista, el mensajero prometido. En una época donde el pueblo judío vivía bajo la opresión romana y las esperanzas mesiánicas eran más necesarias que nunca, Juan emerge en el desierto con un mensaje contundente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vestido con piel de camello y alimentándose de miel silvestre y langostas, Juan el Bautista era un profeta que recordaba a Elías, una figura poderosa en la historia de Israel. Su misión no era sencilla: preparar al pueblo para la llegada de Jesús, el Mesías. Miles acudió a él en busca de arrepentimiento y un nuevo comienzo, siendo bautizados en las aguas del Jordán como símbolo de purificación. Marcos nos presenta a Jesús en este contexto. Sin largas genealogías o relatos de su infancia, el Evangelio inicia con una declaración contundente: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Desde el comienzo, sabemos quién es Jesús, pero el relato no busca convencer con argumentos directos. En cambio, Marcos nos invita a observar sus acciones, escuchar sus palabras y decidir por nosotros mismos. El relato de Jesús comienza con un acto simbólico y poderoso: su bautismo. Aunque no tenía pecado, Jesús se acercó a Juan en el Jordán para ser bautizado. Al sumergirse en las aguas y salir de ellas, algo extraordinario ocurrió: los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Una voz resonó desde el cielo, diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este momento no solo marcó el inicio de su ministerio, sino que reveló su identidad divina. Jesús no era simplemente un maestro o profeta, era el Hijo de Dios, enviado para transformar al mundo. Después de su bautismo, Jesús se dirigió a Galilea, una región diversa y llena de vida. Allí proclamó su mensaje central: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este mensaje era revolucionario. Jesús no hablaba de un reino político, como muchos esperaban, sino de un reino espiritual donde Dios gobernaría los corazones de las personas. En Galilea, Jesús realizó numerosos milagros que impactaron a las multitudes. Sanó a enfermos, liberó a los oprimidos por espíritus malignos y, lo más sorprendente, perdonó pecados. Estas acciones no solo mostraron su compasión, sino también su autoridad divina. Para muchos, esto era motivo de asombro y esperanza, pero para los líderes religiosos, era una amenaza. ¿Cómo podía un hombre arrogarse el derecho de perdonar pecados, algo que solo Dios podía hacer? El ministerio de Jesús no fue solo de palabras, sus acciones hablaron con igual fuerza. Alimentó a multitudes, calmó tormentas y restauró vidas. Sin embargo, no todos lo aceptaron. Algunos lo seguían con devoción, mientras que otros lo rechazaban, especialmente los fariseos y escribas, quienes cuestionaban constantemente su autoridad. En medio de su creciente popularidad, Jesús comenzó a enseñar sobre el reino de Dios a través de parábolas, historias llenas de significado que desafiaban a los oyentes a reflexionar profundamente. Una de las más memorables fue la parábola del sembrador. Jesús comparó el mensaje del reino con una semilla que cae en diferentes tipos de terreno: un camino endurecido, un suelo pedregoso, un terreno lleno de espinas y una tierra fértil. Cada terreno representaba una respuesta diferente al mensaje de Dios. Jesús explicaba que algunos escuchaban su mensaje, pero sus corazones estaban endurecidos como el camino; otros lo aceptaban con entusiasmo, pero carecían de raíces profundas y se desanimaban ante las dificultades. Otros más eran como el terreno lleno de espinas, donde las preocupaciones de la vida ahogaban el mensaje, pero aquellos con corazones receptivos eran como la tierra fértil, produciendo fruto abundante.
Otra parábola poderosa fue la de la semilla de mostaza. Jesús describió cómo esta pequeña semilla, aparentemente insignificante, crecía hasta convertirse en un árbol grande, donde las aves podían anidar. Así es el reino de Dios, comienza de manera humilde, pero su impacto es inmenso y transformador. Un momento. Si estás disfrutando este relato, recuerda suscribirte a Misterios de la Biblia. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando estas enseñanzas juntos. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, surgía una pregunta crucial: ¿quién es Jesús? Este tema se vuelve central cuando Jesús reúne a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Algunos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que algún profeta. Pero entonces Jesús les preguntó directamente: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Pedro, en un momento de revelación, respondió: tú eres el Mesías. Sin embargo, aunque Pedro acertó en su declaración, no entendió completamente lo que significaba. Para él, como para muchos judíos, el Mesías era un rey poderoso que liberaría a Israel de la opresión romana. Pero Jesús les explicó que su misión era diferente. Él era el Mesías sufriente profetizado en Isaías 53, quien entregaría su vida por la redención del mundo. Jesús comenzó a enseñarles sobre el costo del discipulado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras desafiaron las expectativas de los discípulos y siguen siendo un desafío para nosotros hoy. Seguir a Jesús no significa buscar poder o reconocimiento, sino abrazar el sacrificio, el servicio y el amor. Uno de los momentos más impactantes del Evangelio de Marcos es la transfiguración de Jesús, un evento que revela su verdadera identidad y confirma la conexión divina de su misión. Este momento ocurre en un contexto de tensión, ya que los discípulos todavía luchan por entender lo que significa que Jesús sea el Mesías. Jesús selecciona a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a una montaña alta. La montaña, un lugar que en las Escrituras a menudo simboliza encuentros con Dios, se convierte en el escenario de una experiencia única. Allí, delante de ellos, Jesús está transfigurado. Su apariencia cambia por completo, su rostro brilla con una intensidad que recuerda al sol, y su ropa se torna de un blanco resplandeciente, como ninguna mano humana podría blanquearla. En medio de esta visión, aparecen 2 figuras junto a Jesús, Moisés y Elías. Estos hombres no son cualquier personaje de la historia de Israel, representan la ley y los profetas, las bases del pacto de Dios con su pueblo. Ambos dialogan con Jesús, y aunque Marcos no especifica el contenido de su conversación, el significado es claro: todo el mensaje del Antiguo Testamento converge en la persona y obra de Jesús. Entonces, desde una nube que cubre la montaña, se escucha una voz poderosa: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es un momento de revelación y afirmación divina, similar a lo que ocurrió en el bautismo de Jesús. Sin embargo, aquí, el énfasis está en la autoridad de Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. Los discípulos, como es frecuente en Marcos, reaccionan con miedo y confusión. Pedro, sin saber qué decir, sugiere construir 3 enramadas para Jesús, Moisés y Elías. Pero la nube y la voz divina los envuelven, dejando claro que Jesús no necesita una estructura terrestre para ser reconocido. Este evento reafirma a los discípulos que Jesús no es simplemente un maestro o profeta, Él es el Hijo de Dios. Al descender de la montaña, Jesús les ordena que no cuenten lo que han visto hasta después de su resurrección. Este mandato de silencio añade un aura de misterio, pero también subraya que la verdadera comprensión de Jesús solo será posible a la luz de su muerte y resurrección. Con la cercanía de la Pascua, Jesús y sus discípulos se dirigen a Jerusalén, el corazón político y religioso de Israel. Al acercarse, Jesús pide a 2 de sus discípulos que vayan a un pueblo cercano y traigan un burro que aún no ha sido montado. Este detalle no es menor, ya que Jesús está cumpliendo una profecía del profeta Zacarías: mira, tu rey viene hacia ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burro.
Jesús entra en Jerusalén no como un conquistador militar, sino como un rey humilde. Las multitudes lo reciben con entusiasmo, extendiendo mantos y ramas en su camino mientras claman, Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este acto, lleno de simbolismo, declara que Jesús es el Mesías, pero pocos entienden completamente el tipo de reino que él viene a establecer. Al llegar al templo, Jesús se enfrenta a una escena que lo llena de indignación. Encuentra a mercaderes y cambistas ocupando el lugar sagrado, aprovechándose de los peregrinos que vienen a ofrecer sacrificios. Con autoridad y determinación, Jesús expulsa a los mercaderes, diciendo, «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Este acto desafió directamente a los líderes religiosos, quienes ven a Jesús como una amenaza creciente. A partir de este momento, comienzan a planear su arresto y muerte. Sin embargo, Jesús no se detiene. Durante esa semana, enseña en el templo, respondiendo preguntas y exponiendo la hipocresía de los líderes religiosos. También predice la destrucción del templo, un acto que será malinterpretado y utilizado en su contra durante su juicio. La tensión llega a su clímax en la última cena de Jesús con sus discípulos. Esta no es una comida ordinaria, es una celebración de la Pascua, la festividad que conmemora la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Jesús transforma el significado de esta cena, dándole un nuevo propósito. Toma el pan, lo parte y dice, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Luego toma una copa de vino y declara, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos». Con estas palabras, Jesús establece un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, anticipando su sacrificio en la cruz. Esa misma noche, Jesús es traicionado por Judas, uno de sus propios discípulos. Es arrestado en el jardín de Getsemaní, donde había estado orando con profunda angustia. En su oración, Jesús muestra su humanidad, pidiendo al Padre que, si es posible, pase de él esa copa de sufrimiento. Pero concluye con una declaración de completa obediencia, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lo que sigue es un juicio injusto. Jesús es llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso, donde es acusado falsamente de blasfemia. Más tarde, es presentado ante Pilato, el gobernador romano, quien finalmente lo condena a la crucifixión para complacer a la multitud. En la cruz, Jesús sufre un dolor físico y espiritual indescriptible. Al mediodía, una oscuridad cubre la tierra, y Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Finalmente, entrega su espíritu, y un centurión romano, al observar su muerte, declara, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús está colocado en una tumba prestada, y una gran piedra sella la entrada. Sin embargo, al tercer día, ocurre algo extraordinario. Un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, se dirige al sepulcro al amanecer para ungir el cuerpo de Jesús. Al llegar, encuentran que la piedra ha sido removida. Dentro del sepulcro, un joven vestido con ropas blancas les dice, «No temáis. Buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí». Estas palabras cambian todo. La muerte no pudo contener a Jesús, Él ha vencido, trayendo esperanza y vida eterna para todos los que creen en Él. El Evangelio según Marcos termina de manera abrupta, dejando a los discípulos confundidos ya los lectores con una pregunta crucial, ¿cómo responderás tú al mensaje de Jesús? ¿Reconocerás su autoridad como el Hijo de Dios? Gracias por acompañarme en este relato ampliado del Evangelio según Marcos. Si este mensaje te ha inspirado, te invitamos a suscribirte para descubrir más historias que transforman vidas. Nos vemos en el próximo video.